Muy buenas tardes, colegas. ¿Se me escucha? Sí, Auxi, se escucha. Listo, muchas gracias, Jonathan. Bueno, colegas, ahora sí. Como el día viernes es su día del examen, el día de hoy estaba previsto que vengan con todas sus dudas, interrogantes que tengan acerca de los primeros 5 temas, de la parte teórica, de la parte práctica. Y el día viernes recién podríamos avanzar con el capítulo número 6 porque ahorita no quiero añadirles un nuevo tema, ya que están con vistas a su examen, obviamente, ¿no? Entonces, he conversado un poco con la licenciada acerca del examen y me informa que va a estar relativamente fácil en sus palabras y que el repaso que tuvimos el día viernes de la semana pasada estaría bastante sólido y completo para que ustedes puedan rendir también un buen examen, obviamente con el avance de la licenciada, más que todo, ¿no? Entonces, para los que estuvieron presente el día viernes, ya vieron el documento, sin embargo se los voy a subir el día de hoy. Se los voy a subir el documento a la plataforma para que puedan estudiarlo, revisarlo para aquellos que no estuvieron presentes. Entonces, primero, quisiera saber qué dudas tienen interrogantes acerca de los primeros 5 capítulos, ya sea parte teórica o parte práctica. Tienen la palabra, colegas. ¿Nadie tiene alguna consulta, duda? ¿Todo estaría claro? Aprovechen, colegas, para tener, así sea muy pequeña la duda, la interrogante que tengan, para salir de dudas. Aprovechen, colegas, consultarme. Bueno, colegas, hasta que estén tal vez analizando, recordando si tienen algunas dudas, interrogantes, voy a añadir al documento que habíamos repasado el día viernes, que es el que está ahí compartiendo en pantalla. Voy a añadir algunos puntos que creo que también podrían entrar al examen, obviamente, que serían acerca de, a ver, si bien aquí lo tenemos, ¿qué clase de auditoría fiscal? Acá. Aquí voy a añadirlo. Entonces, la anterior clase hemos visto que la clasificación de la auditoría tributaria se divide en tres, ¿verdad? La fiscal, la externa y la interna. Sin embargo, a lo que conversaba con la licenciada, me decía que quiere ver si tiene el concepto, por así decirlo, claro de cada uno de estos clases de auditoría. Entonces, en sus palabras, de la página 14, página 15, página 16, página 17 y hasta la página 19 estaría lo que es el concepto y las características de cada tipo de auditoría. Obviamente con palabras técnicas de la profesión y demás. Sin embargo, me dijo la licenciada que en sus palabras pueden desarrollar los conceptos, las características, que lo tengan en claro, porque es muy probable que entre
esta parte en la parte teórica. Ok, compañeros, por si acaso estoy añadiendo al documento para que ustedes tengan la referencia de qué estudiar, qué más estudiar, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, del tema 1, más que todo sería el concepto y las características. Entonces pondremos acá concepto, las características y el objetivo de cada clase de auditoría fiscal. Ya en el libro están las características, está el objetivo, está el concepto, ¿no? Entonces simplemente en sus palabras, como mejor recuerden, al momento de llenar el examen lo pueden colocar en sus palabras, no hay ningún problema, pero que sea claro, conciso y mejor si utilizan algunas palabras técnicas, ¿sí? Después, del tema número 1, creo que eso sería todo lo que habíamos comentado. Sí, del tema número 1 se añadiría esto, simplemente el concepto, las características y el objetivo de cada tipo de auditoría. ¿Okay? Del tema número 2, que ya sería el ordenamiento jurídico, la prelación de la norma y demás, la pirámide. Pues es muy probable que, un momentito por favor, es muy probable que les pida realizar la gráfica de, sí, correctamente, la gráfica. Es muy probable, ¿ok? Por lo menos sería bueno que ustedes, si bien no van a realizar, que tengan claro o memoricen, porque existe la posibilidad de que realicen la gráfica de la pirámide de, ¿dónde está? A ver. Un momentito. Ahora sí. En la página 29 del libro de la licenciada ustedes lo van a tener. Sin embargo, también creo que hicieron una práctica acerca de la pirámide de Kernel, si no me equivoco, de Kernet, perdón, si no me equivoco, ¿verdad? Una de sus primeras prácticas. Entonces, añadiendo el tema número 2, sería muy posible que la pregunta que entre sería la gráfica de la pirámide, o en todo caso, en teoría, pero tal cual lo encuentran en el libro, ¿no? Es decir, con enumerado del 1 al 7, si no me equivoco, está en su libro. Sí, está el número 7, ¿ok? Entonces, aparte de la pregunta que sería ¿cuál es la más importante para la especialización de auditoría tributaria? Añadimos y complementamos con la gráfica que tenían que hacer en una de sus prácticas, ¿sí? Eso es lo que me dijo también la licenciada, que tienen que tener bien en claro de forma gráfica o en teoría, no importa, pero con que lo sepan bastaría, ¿ok? Después, todo lo demás que se encuentra en el libro ya son sacados de la norma tributaria, artículos, subsecciones, etcétera, capítulos, ¿verdad? Todo el tema número 2 es pura norma, pura lectura de norma, pura lectura de norma. Entonces, hasta el tema número 2, lo que se puede ampliar en cuanto a la prueba que hicimos nosotros en clases sería eso, ¿sí? Sin embargo, ustedes tenían una tarea que también hemos resuelto acerca de la prelación de la norma en cierto tipo de contribuyentes, ¿no? En el caso de ustedes, si no me equivoco, era con transporte internacional y nacional, ¿no? Obviamente la prelación de la norma se modifica y varía dependiendo del caso de estudio. Como tenemos en la página 42 de la licenciada, hay unos ejemplos, unos casos prácticos donde la prelación de la norma se va a ver modificada obviamente por el tipo de contribuyente de que se esté hablando. Y tenemos una ARIT, un recurso de alzada en la página 42, que obviamente su prelación de la norma igual del 1 al 7 puede variar o puede no variar dependiendo del sector, obviamente. Entonces, me dijo que ustedes, al haber realizado la práctica, todo el curso realizó la práctica del sector de transporte internacional, nacional, tengan en claro, o si tuvieron una conversación en clase, porque la licenciada suele dar ejemplos en clase,
Me dijo, puede ser ejemplo en clase o de la práctica, y como ellos ya lo hicieron, tienen que saberlo. Entonces me dijo, es otra posibilidad de que sepan o de que entre esta parte de la prelación normativa dependiendo del sector, ¿no? De los contribuyentes, en pocas palabras. Y obviamente no se les va a pedir del sector agropecuario, por así decirlo, ¿no? Algo que ustedes no han hecho o no hayan visto. Por eso les digo, es si bien la práctica o, en el peor de los casos, por así decirlo, en clases, seguramente tal vez la licenciada ha tocado un tema, porque no me detalló esa parte, obviamente, que en clases toca ciertos casos, ¿no? Ciertos sucesos, hechos, como tema de comentario o para reforzar la lectura del libro. Entonces me dijo, uno de los dos. Puede ser que estén al tanto y que estudien. Entonces, añadimos al tema número 2 la grid graphic, la pirámide. ¿Ok? Entonces, en el tema 2, aparte de lo que es la prelación normativa, tenemos unos pequeños ejemplos en la página 43 que también habíamos visto, que es sobre respaldo de ingresos, si tenía los documentos, porque esto iba de la mano con un enfoque tributario, obviamente, ¿no? Entonces, eran casos sencillos, ¿no? Porque no tenían documentación, entonces simplemente el importe IUE varía, ¿no? Eso lo tenemos en la página, un momentito, en la página 43, ¿no? Que si no tiene documentación, obviamente para la administración tributaria no tiene ningún valor, obviamente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pero sobre todo la pirámide, muchachos, por favor. Eso ténganlo en claro, posiblemente les pida graficar, ¿sí? Eso. En el tema número 3, que ya estamos tocando los enfoques de auditoría, habíamos visto que la pregunta que sí o sí, en pocas palabras, va a entrar es ¿qué tipos de enfoque de auditoría tributaria existen? Entonces, ya habíamos definido cuáles son y les había dicho que también estudien lo que es el concepto, obviamente, de cada uno. Hay que tener claro, concepto claro. Y que también se les va a dar o se les va a pedir un ejemplo, posiblemente de cada uno, o al menos en el enunciado dirá que cite un ejemplo exacto de un enfoque de auditoría. Si bien en el encabezado puede decir cuál, es una posibilidad, o también que sea de manera libre, ¿no? Eso también me comentó la licenciada. Así que tienen que tener ya en claro por lo menos un ejemplo de cada uno en su mente. Habrán estudiado, han hecho una práctica obviamente de esto, hemos resuelto las prácticas, así que tenemos un ejemplo para cada enfoque, ¿no? Solo para que ese día tenganlo en claro, recuerden, porque es muy posible que se les pida un ejemplo, no de todos, solamente de uno, pero ya van a estar preparados por si pide dar un ejemplo de cada uno de los enfoques, ¿no? Es una probabilidad de estos dos, cualquiera de los dos les puede tocar, ¿ok? ¿Qué más? Ya hemos tocado el último. En la página 56, en la página 57, tenemos lo que es el enfoque tributario, términos de referencia, ¿no? Y esto en el libro más que todo está enfocado a una preparación y obviamente qué es lo que nosotros podríamos solicitar al contribuyente en caso de realizar una auditoría tributaria, ya sea para el impuesto al valor agregado, para el RCIVA, impuesto a las transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, para los diferentes tipos de impuestos, es necesario saber qué documentación podríamos pedir, ¿ok? En el libro lo tienen de manera resumida, obviamente, solo es para dar una idea, ¿no? Sin embargo, en clases habíamos tocado algunos impuestos, como es el IVA, el IT, el IUE sobre todo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos solicitar para revisar cierto impuesto, ¿no? Algunos decían el talonario de facturas, el libro mayor, la contabilidad, las facturas en físico, etcétera, etcétera, las declaraciones juradas, la constancia de presentación, ¿no? Y obviamente eso en el libro no está, pero si ustedes, como hemos hablado en clases, pueden detallarlo
obviamente pueden detallarlo en la sección de se les pide qué documentación o qué metodología, qué estrategia, qué documentación ustedes solicitaría como auditor tributario para revisar el impuesto a tantos, ¿no? Eso lo tenemos en la página 56 y 57. Y aquí lo estoy añadiendo, posiblemente sea una pregunta también de examen a lo que comentábamos, ¿no? Entonces los voy a colgar a la plataforma ahora mismo, terminando la clase se los voy a subir, ¿ok? ¿Qué más? Respecto al número 3 de los enfoques de auditoría, no habría algún otro punto que añadir, por así decirlo, en cuanto a lo que hemos estudiado, ¿no? Enfoques, el concepto claro, un ejemplo de cada uno o de todos, y para los diferentes tipos de impuestos es necesario saber qué documentación podríamos solicitar, ¿verdad? Entonces, por el punto número 3, capítulo número 4, no estaríamos añadiendo nada más. Por el tema del número 4, habíamos dicho que el tema es reconocimiento de ilícitos tributarios, procedimientos, procesos y programas, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hecho mención a lo que es el concepto, obviamente, el objetivo, ¿no? El reconocimiento, los recursos de alzada, ¿qué son los recursos de alzada? Que existe una fiscalización, quiénes hacen la fiscalización, qué es fiscalizar, quién realiza la fiscalización. Entonces, aquí se los voy a añadir de manera un poco más clara. ¿Qué es fiscalizar? ¿Quién realiza la fiscalización? ¿Y qué es una fiscalización? ¿Okay? Son 3 preguntas diferentes. Y ¿qué más? Procedimiento. Todavía no hemos avanzado el tema número 6, así que no les va a pedir que... Aunque en la página 70 dice el proceso de una fiscalización. Y hay un cuadro en toda la página que muestra más que todo un flujograma, en pocas palabras, ¿no? Es lo que es, ¿no? No me hizo mención si avanzaron con ustedes de manera, o sea, la licenciada, si avanzó con ustedes de manera detallada este cuadro, porque es bastante extenso, obviamente, pero más o menos sí me dijo que había avanzado lo que es tener la idea de cómo inicia una fiscalización, ¿no? Que existe una orden de verificación, una orden de fiscalización, solicitud de documentos, las notificaciones, el análisis de las actividades del sujeto pasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Me había dicho que había avanzado con ustedes cierta parte, ¿no? No me dijo que llegó hasta el último cuadro, pero sí más o menos tienen la idea de cómo inicia una fiscalización y es lo que sí quiere que sepan, ¿no? No me dijo si iba a entrar al examen, pero lo que sí me dijo es que estas 3 preguntas de acá, que es fiscalizar, quién realiza una fiscalización y qué es una fiscalización, sí es muy posible que entre como pregunta de examen, ¿ok? Después, ¿qué más tenemos? Tipos de fiscalizaciones. 4 preguntas. Entonces, añadimos esta más, los tipos de fiscalizaciones, que son 4, ¿no? Se los voy a anotar acá. Fiscalización total, fiscalización parcial, fiscalización externa y fiscalización interna. Ok, esto lo tenemos en la página 71 del libro de la licenciada, ¿no? En el inciso A, B, C y D. Lo mismo, en sus palabras, no es necesario que lo copien tal cual lo encuentren en el libro. La licenciada más que todo quiere ver su conocimiento y cómo ustedes pueden expresarlo en sus palabras, ¿ok? Después, ¿qué más podemos añadir? Tenemos lo que es la ley 2492, formas y medios de notificación, cuadro resumen, programas de control, no, enfoque tributario, no, página 77 tampoco,
Tampoco. Y creo que con eso acabaría. Ok, en el tema número 4, al final, en las últimas páginas, a partir de las 77, existen gráficos de lo que es el procedimiento procedimientos que se van a aplicar y por parte de quién en una auditoría tributaria, ¿no? Con un enfoque tributario. Y tienen varios ejemplos. Sin embargo, la licenciada no me mencionó nada al respecto de que ustedes tengan que elaborar un programa así. No lo mencionó. Así que yo estaría también descartando de que entre que ustedes tengan que realizar un programa de auditoría. Sin embargo, no estaría por demás rescatar de todos estos cuadros en la página 80 y de la página 80 hasta el 84 existe lo que es enfoque tributario, programa de auditoría tributaria. No, y en el primer encabezado es los datos generales, obviamente el objetivo, y ya nace un cuadro. Y es lo que hablábamos tiempo atrás, ¿no? Que existen pasos a seguir para un procedimiento, para un programa de auditoría tributaria. Entonces, en el libro de la licenciada empieza en la página 81, actividades previas, planificación, ejecución de la fiscalización, análisis de ingresos, análisis de egresos, análisis de retenciones, puro análisis de los diferentes tipos de impuestos y finalización. ¿Finaliza con qué? La determinación, reuniones, evaluación de documentos, elaboración de informe y así sucesivamente. Entonces, sería bueno que ustedes, a plan de una idea en general, repasen y tengan en mente qué es un programa de auditoría tributaria, qué datos o más o menos qué estructura es la que tiene un programa de auditoría tributaria. ¿Ok? Dudo que tengan que ustedes realizar, pero al menos tal vez les va a pedir que tengan una idea de en un programa de auditoría qué se realiza, ¿no? Y ustedes colocan, se puede realizar en el primer encabezado, se registran los datos de la persona, del contribuyente, sujeto pasivo, su nombre, razón social, su número de NIE, la dirección, el periodo a fiscalizar, la fecha de notificación, la fecha de inicio. Después se anotan los objetivos y así sucesivamente, ¿ok? No me mencionó más la licenciada. Eso respecto al tema número 4. Aparte de lo que hemos estudiado, que se encuentra acá, que son las preguntas, que es la omisión de pago, menciones a los métodos de cálculo de la base imponible, ¿no? Estamos añadiendo algunas preguntas. Y por último tenemos la evasión y obligación tributaria, que eso ya hemos estudiado bastante, que es la omisión de pago, ¿no? Y sobre todo en el libro hemos avanzado lo que es las posibles causas, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva una evasión tributaria? Hemos hecho un pequeño debate aquí en clases, ¿no? ¿Cuáles serían los motivos o el por qué, ¿no? La desinformación, la poca preparación, el desconocimiento, la poca confiabilidad en los contadores, ¿recuerdan? Hemos visto varios, ¿no? También hemos visto lo que es el hecho generador o hecho imponible, cuando se genera el perfeccionamiento, ¿no? Del hecho generador. Hemos visto lo que es la base imponible y la alícuota, y a esto nace automáticamente la pregunta número 5 acá, que dice: mencione los métodos de cálculo para la base imponible. Hemos visto base cierta, base presunta y cuando la ley encomiende, ¿no? De estos tres, estudien sí o sí el concepto de cada uno. Y de forma práctica habíamos visto lo que es el casos, que eso también se los voy a colgar para que puedan estudiar. No me acuerdo dónde está, pero se los voy a colgar, ¿ok? Eran casos. A ver si me permiten un momentito, voy a buscar el documento para que recuerden de manera más clara. Gabinete de Auditoría Tributaria, capítulo 5. Ahora sí se los comparto. Ese documento también se los voy a subir a la
a la plataforma ahora mismo. Entonces, teníamos este caso, esta pregunta de acá. ¿Cuántos métodos existen para determinar la base imponible? Y aparte de mencionar los tres, dábamos un pequeño concepto en nuestras palabras de qué es lo que implica ese tipo de metodología, ¿no? El tipo de método. Y aparte, en el caso práctico, que ya empezaría con el tema número 4, el tema número 5, hemos visto que existen enunciados de los cuales cada uno tiene que determinar qué tipo de método aplica, si es base cierta, sobre base presunta o cuando la ley encomiende, ¿no? Esto ya entraría como parte práctica. Me dijo que sí iba a entrar. También me dijo que iba a entrar lo que hemos visto en la anterior clase, que era la base imponible versus el tributo omitido, ¿no? Y eso felizmente hemos estudiado, hemos repasado con ustedes acerca de estos casos prácticos, ¿verdad? Que solo solicitaba una cosa: determinar cuánto es el impuesto omitido, ¿no? En el caso de ustedes puede que el enunciado se modifique, obviamente, ¿no? Claro que sí. Pero la idea es la misma: determinar cuánto es el impuesto que no se ha pagado, que se ha omitido, que se ha evadido, en pocas palabras, ¿no? Entonces, respecto al tema 5, no hay nada que añadir a lo que hemos estudiado respecto a lo que se conversó con la licenciada. No habría que añadir nada más. Lo que sí es que en la anterior clase no hice énfasis, sí, antes del caso práctico, es ¿dónde está? Obligaciones. Lo que es obligaciones y derechos del sujeto pasivo y de la administración tributaria. Ya que estamos hablando de una fiscalización en el tema 4 y en el tema 5 la determinación de la evasión de las obligaciones tributarias, existen derechos y deberes por parte de la administración tributaria y por parte del sujeto pasivo contribuyente. Entonces, nosotros tenemos en la página 93 del libro de la licenciada lo que es sección 1, derechos y deberes de la administración tributaria. Y más abajo tenemos la sección número 2, derechos y deberes del sujeto pasivo y terceros responsables. Si bien es un poco extenso por parte de las obligaciones del sujeto pasivo, me dijo que tiene que tener por lo menos de 3 a 5 obligaciones claras por parte del contribuyente, ¿sí? Y también, obviamente, de derechos y deberes por parte de la administración tributaria, que lo tenemos en un pequeño resumen en la página 93. Eso es lo que se podría añadir respecto al tema número 5. Creo que no hice mucho énfasis en la anterior clase respecto a esto y ahora se los dejo mejor anotado. Y también se los anotaré donde lo pueden, en la página 93, ¿no? Como es pura teoría y más que todo es el memorizado, por así decirlo, por parte de cada uno de nosotros, o sobre todo el conocimiento, lo pueden encontrar y estudiar de manera más tranquila cada uno, obviamente, ¿no? Porque si no, yo se los voy a volver a leer y ustedes van a volver a leer igual para modo de estudiar para el día viernes, así que no le encuentro mucho sentido repetir algo que ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Entonces, estoy añadiendo ahora las posibles preguntas que van a entrar a su examen. Y volviendo al tema práctico, que sería el último, que se acabaría sobre el tema número 5, es esto que ya hemos visto. Se los voy a subir, te los voy a colgar a la plataforma ahora mismo, como les decía. Posiblemente me dijo que no sean tantos como los que les acabo de mostrar, pero que sí van a tener esa idea de resolución, por así decirlo, ¿no? Y después teníamos, creo que eso era todo, con lo que habíamos acabado con la parte práctica del tema número 5. Sí, y en el libro igual tenemos por ejemplos de lo que es omisiones de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, me dijo que para la parte práctica, y es lo que yo les había comentado en la anterior clase, cuando ustedes emiten, dependiendo del encabezado, obviamente, se les va a solicitar 3 cosas por lo general, les comentaba, no sé si recuerdan. Uno era lo que es posibles asientos contables. No sé si recuerdan bien
Yo estoy tratando de recordar qué capítulo era trabajo. Pero el encabezado solicitaba la resolución de un... ya creo que ya lo tengo. ¿Dónde está? Se los mostraré. Entonces, obviamente a ustedes les había comentado este caso práctico de acá, ¿verdad? Y esto es algo que sí, obviamente yo no se los puedo colgar a la plataforma. No, existe un encabezado de la empresa unipersonal PET y demás que se dedica a la copia de botellas. Es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Al final les van a dar 4 resumen para que ustedes analicen sobre todo qué es lo que está sucediendo, porque posiblemente ustedes no tengan que llenar nada en los cuadros. Obviamente, en el anterior tipo de ejemplos que les acabo de dar, obviamente acá sí van a llenar, ¿no? Pero también va a haber una parte práctica en la que ustedes tal vez no van a tener que llenar nada. Simplemente tienen que analizar e identificar el ilícito tributario que está ocasionando el enunciado, ¿no? Les va a pedir 3 cosas. Primero, identificar el ilícito tributario. Segundo, cómo afecta a los estados financieros de la empresa. Los registros contables, si es que existen, posiblemente tal vez no tengan que realizar ningún asiento contable. Y por último, y lo más importante que la licenciada me pidió que hagamos énfasis, es que la norma tributaria esté anotada en la última parte, lo cual respalda, puede ser nuestra opinión, nuestro análisis de identificación, o por último que respalde nuestros registros contables, ¿no? Y obviamente este normativo tributaria que respalda va a variar mucho dependiendo al caso que nos toque, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿es un poco amplio de estudiar? Sí, es amplio de estudiar, pero podemos minimizarlo a los impuestos que estamos, sobre todo nosotros, más que todo día a día, como es el IVA, el IRS-IVA, el IT, el IUE, ¿no? IVA importaciones, ¿no? El gravamen arancelario, o la retención de compras, la retención de bienes y servicios, ¿no? Las alícuotas, saber dónde está por lo menos expresado y anotado tales alícuotas, es la ley 2492, la ley 843, alguna resolución normativa de directorio, ¿no? Entonces eso es lo que la licenciada sobre todo quiere que sepan. Si ustedes saben en qué ley se encuentra, bien, pueden anotar el artículo o la sección mucho mejor. Y pueden anotar todo completo, es decir, la ley, en qué sección se encuentra, el artículo tantos, inciso tantos, si es que corresponde, ¿no? Eso a la licenciada le va a agradar bastante y es lo que me dijo que es lo que quiere lograr para fin de año, ya que ustedes por lo menos tengan el conocimiento sólido y puedan identificar, incluso hasta con fecha, cuál es la norma tributaria que está respaldando su opinión, ¿no? Entonces, con este ejercicio de que están viendo en pantalla sería lo que concluye su examen. Entonces, hemos avanzado un poco de esto y también les dije por qué no puedo hacer la resolución de la misma, ¿no? Sin embargo, yo les estoy ayudando de esta forma. Entonces, estudienlo, lo tienen acá, pueden sacar una captura de pantalla porque esto sí que no puedo colgárselos. Tienen acá el enunciado, pueden sacarle una captura rápidamente. Y lo que, obviamente, lo demás, lo que es este tipo, esto de acá, la parte práctica, perdón, de lo que es el tributo omitido, o como lo conocen acá como base imponible versus tributo omitido, esto sí se los voy a colgar inmediatamente, ¿ok? Entonces, bajo estos dos tipos de parte práctica, tributo omitido, evasión y el análisis, y todo lo que es la parte teórica, desde obligaciones y derechos, desde el tema 5, menciones de tipo de base presunta, base imponible,
Omisiones de pago, el concepto, los posibles causas de la evasión, omisión de pago, tipos de fiscalizaciones, qué es una fiscalización, quién realiza la fiscalización, qué es fiscalizar, los tipos de documentos que podemos solicitar para diferentes tipos de análisis o revisiones de impuestos, los tipos de enfoques de auditoría tributaria con sus respectivos ejemplos de cada uno y el concepto claro, porque es lo más seguro que le solicite anotar, la gráfica de la pirámide, el enumerado que tienen en el libro sobre todo, y cuál es el ordenamiento jurídico más importante para la especialización de auditoría tributaria, obviamente que está aquí resaltado con verde, y finalizaríamos con el concepto, características y el objetivo de cada una de las clases de auditoría fiscal, aparte de mencionar obviamente las mismas que son interna, externa y fiscal. Ok, colegas, con esto que ya hemos avanzado, y no quiero ser muy redundante en repetir lo mismo que la anterior clase, pero está todo anotado, registrado acá, estarían ustedes más que preparados para poder solucionar el examen del día viernes. ¿Ok? Ya tendrían todo para poder solucionarlo. Es lo que habíamos comentado y también yo obviamente me preguntó, ¿no? Hablamos sobre el tema y demás. Entonces, con esto ya estaríamos más que sacar un 100 en el examen del día viernes, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, duda acerca de lo que acabo de añadir o de la clase anterior, que sería lo que ya está subrayado obviamente con negro? Lo que estoy añadiendo son lo que ahorita está con de azul, sin letras negras, ¿no? Es decir, sin la resolución que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Eso estaríamos aumentando, que obviamente también ya lo hemos estudiado, ¿no? A lo largo de estas clases que tuvimos hasta el día de hoy, que ya fueron como 11 clases, si no me equivoco, en total. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, me la pueden hacer saber, ¿ok? Dice, para la parte práctica, dijo algo sobre la práctica del IUE. La práctica del IUE es lo que hemos resuelto la primera clase de auxiliaturas, ¿no? No sé si recuerdan, también fue la primera práctica que ustedes, si no me equivoco, tuvieron en el Classroom. Perdón, ahora sí. Les recuerdo, fue la primera práctica que ustedes tuvieron que resolver en lo que es el Classroom. Creo que fue como un examen para ustedes, si no me equivoco. También hicieron la práctica de la misma y también hemos resuelto nosotros en clase, obviamente, en las primeras clases. Y hemos hecho la resolución en papeles de trabajo y demás. Sin embargo, a lo que comentaba yo con la licenciada, no me comentó nada sobre la práctica del IUE, la verdad. Porque el tema del IUE es como les digo, a ver, si juntamos los capítulos del 1 al 5, tal vez ya estarían, digamos, ahora sí, digamos, totalmente aptos, por así decirlo, entre comillas, para poder resolver la práctica del IUE. Lo que hicieron ustedes es al revés. Primero dieron la práctica y recién avanzaron los temas con la licenciada, obviamente, respecto a la evasión, el análisis, el cálculo, el recálculo y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, yo te digo, tal vez no entre por lo que conversamos, ¿no? Y aparte por la solicitud que les hizo a ustedes les solicitó hojas de cuadernillo, si no me equivoco. 4 planas les solicitó, o algo así, 2 planas o 4 planas, a lo que me dijo. Entonces me dijo que sobre todo iba a ser parte teórica más que práctica, ¿no? O tal vez un 50-50. Pero si les dijo que va a entrar el tema del IUE y un ejemplo idéntico o lo mismo, ¿no? Pues ya hemos avanzado en clases. Hicieron ustedes su práctica. También creo que les devolvió sus prácticas, no estoy seguro. Creo que en el Classroom vi que les hizo la devolución de sus prácticas con calificación. No estoy muy seguro, pero creo que vi por ahí un anuncio similar a ese. Pero a lo que conversamos no me mencionó nada, la verdad. Tal vez entre en la parte práctica, como este ejemplo de acá. Tal cual, ¿no?
Este ejemplo también es, obviamente, no es lo mismo que su práctica, pero habla de una retención IUE y T. En nuestro caso era una compensación de saldos, ¿no? Posiblemente entre en su última parte práctica. Puede ser que sí, es una probabilidad, ¿no? No podemos descartarla si les ha mencionado a ustedes. Tal vez se le olvidó mencionar hacia mi persona, de todos modos. ¿Qué más? También lo tenemos colgado en la plataforma. Está allí. Están todos los videos también en la plataforma. Ya los subí todos, completamente todos. Este nuevo mes ya recién voy a empezar a subir, obviamente. Pero hasta la última clase tiene, o sea, incluso está el repaso que hicimos el día viernes con ustedes. También está el video. Ahora se los voy a subir los documentos, voy a añadirlo. Y obviamente el último ejercicio de la parte práctica, obviamente va a ser el más largo, que sería similar a este. Y nada raro que sea también similar o lo mismo. No creo que sea lo mismo, la verdad, que su práctica. Lo dudo. Tal vez es algo así con retenciones que les estoy mostrando respecto al IUE, pero no puedo resolverlo porque ya les había mencionado el porqué y los motivos, ¿verdad? Sin embargo, en el video de la clase anterior, revísenlo, hemos hablado sobre esto, sobre este caso, hemos visto cómo se puede solucionar y en qué casos, qué columnas tienen que ustedes hacer análisis cuando les dan casos similares a este, ¿no? Hemos hecho un pequeño análisis, hemos hecho énfasis, hubo preguntas, se las respondí también de alguna forma, ¿no? Porque si se dan cuenta, no hay que hacer cálculos grandes, ¿no? Son cálculos demasiado sencillos o incluso tal vez como este ejercicio no se hace ningún cálculo, simplemente se determina y se identifica qué es lo que ha pasado con los cuadros que nos están mostrando, ¿no? Eso. ¿Existiría alguna otra pregunta, consulta más? Como les digo, todo está también en las plataformas, por si acaso. Los videos, las resoluciones, si quieren repasar los temas, igual están en la plataforma todos los videos, o algunos documentos también están allí. ¿Habría alguna otra consulta, pregunta? Obviamente ahorita, como les digo, se los voy a colgar estos documentos que estamos realizando para que ustedes puedan estudiarlo de forma más clara o puedan resolverlo sobre todo, ¿no? Una vez más, como el día viernes hemos hecho, puedan resolver una vez más, ¿no? ¿Habría alguna otra consulta, duda que tengan ustedes? Mientras voy a estar sacando captura de pantalla de los participantes del día de hoy. Bueno, colegas, creo que no existe ninguna duda, consulta, así que creo que hay un mensaje en el chat. En la práctica que no puedes resolver, el problema es el porcentaje retenido. En la clase anterior, como te digo, lo hemos resuelto de manera más clara, sin embargo ahorita lo voy a... Un momentito, por favor, voy a volver a abrir el documento. Ahora sí lo compartiré. El porcentaje no era el problema, la verdad.
porque es lo que comentamos en la anterior clase. Si tal vez era la retención, la alícuota que se les está reteniendo puede ser que sea el problema. Y para los que estuvieron la clase anterior, hablamos sobre un tema importante, que era, ¿dónde está? Exportación. Habla sobre una exportación. Es una empresa que se dedica a la transformación de materia prima y exportación. Y para los que sabían, la retención IUE e IT para exportación, la alícuota estaba bien. No había ningún problema con la alícuota. No era ese el problema. Era, sobre todo, como te digo, no había que llenar aquí nada, no había que multiplicar nada. Posiblemente, tal vez, ustedes tengan que hacerlo, ¿no? Obviamente, yo estoy haciendo énfasis en este ejercicio. No hay que multiplicar nada, no hay que hacer ningún tipo de análisis extra. Simplemente tenemos que ser concretos y analizar qué es lo que ha pasado acá. Un cuadro resumen, de forma abreviada te lo digo. Un cuadro resumen, última casilla dice, importe pagado, formulario 96 o boleta 1000, 0. Ok, no pagó, no hay boletas, no hay formulario. Sin embargo, existe una declaración jurada, formulario 96, que contiene los siguientes datos. Montos, coinciden los montos, pero en la última casilla dice importe a pagar en efectivo, 0. Ok, no lo pago en efectivo, correctamente, 0. ¿Y eso puede pasar? Sí, sí puede pasar. Lo que sí él tendría que hacer es realizar una boleta 1000. Pero en la casilla donde dice formulario 96 o en boleta de pago F1000 también hay un 0. O sea, no hizo ni el 1, que sería pagar en efectivo, ni tampoco una boleta 1000. Entonces, en pocas palabras, él no pagó. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Identificar el ilícito tributario. ¿Y cómo afecta esto a los estados financieros? ¿Y cómo afecta a qué estados financieros? Bueno, dependerá qué clase de impuestos estemos hablando, ¿no? Aquí estamos hablando de una retención IUE y una retención IT. ¿Me afectará el balance? ¿Me afectará el estado de resultados? Sí, porque es una cuenta de gasto, ¿verdad? El IT. Entonces, así es como ustedes tienen que analizar y decir, bueno, si me afecta el estado de resultados, ya me está afectando el estado financiero, obviamente, pero ¿cómo? ¿Cómo afecta? Y es lo que les decía en la anterior clase. Dos palabras claves. La integridad se ha visto afectada y la exposición, por ende, no arroja los datos verdaderos. No se va a apreciar los datos verdaderos. Entonces, ahí ya tienen dos palabras claves que ustedes pueden utilizar para definir o colocar en la respuesta cómo afectan mis estados financieros, ¿no? La integridad del estado de resultados se verá afectada porque el impuesto a las transacciones, tantos, no fue declarada. O bueno, sí fue declarada, pero no fue pagada. Tampoco en la boleta 1000. Por tanto, el contribuyente está realizando un ilícito tributario que es la omisión de pago. No está pagando los tributos, las obligaciones tributarias que tiene. Por tanto, es un gasto que no se está reflejando en el estado de resultados. ¿Y eso qué implica? Que tus ingresos no se resten correctamente con tus gastos y por tanto incluso hasta la utilidad del ejercicio se puede ver afectada. El cálculo del IUE, ¿verdad? Entonces son análisis que dependiendo del enunciado ustedes tienen que ir viendo y resolviendo. Como te digo, el porcentaje, no era el problema. Era lo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? Ya he sacado captura de pantalla, colegas. El día de hoy lo vamos a terminar la clase antes de las 3:30 para que ustedes tengan tiempo de poder repasar, porque seguramente están en temporada de exámenes y no es la única materia seguramente. Entonces no quiero agobiarlos con algo que ya estábamos viendo durante 2 clases, casi 3 clases, ¿no? Entonces, si no existe ninguna otra duda, consulta, voy a proceder a finalizar la clase y a cargar los documentos a la plataforma, al campus virtual, para que puedan apreciarlo y estudiarlo de manera más clara, las posibles preguntas que van a entrar al examen, y se los aseguro que sí van a entrar, ¿no? Así que simplemente repasen, estudien, resuelvan la prueba que tenemos
También estudien otros temas que ustedes creen que sí o sí puede entrar, porque seguramente han hablado con la licenciada, tal vez han conversado, y así puedan ustedes estar más tranquilos para el día viernes, ¿no? Hago énfasis en la documentación que les ha pedido la licenciada, ¿no? El carnet de vacunación, carnet, no sé si les pidió la matrícula, pero por si acaso llévenlo, las hojas de cuadernillo, calculadoras. Y hay un cuaderno que les está pidiendo, que es el de avance y de resolución de prácticas. Me dijo que no se olviden, que lo lleven. Y bueno, pues el día viernes estaremos ahí presentes con la licenciada. Sin embargo, desde ya comunicarles, compañeros, que la licenciada me dijo que según el avance que tuvimos y lo que hablamos hoy en esta clase, yo no podría ayudarles el día del examen para nada, ¿no? Simplemente estaría controlando de que no se copien, nada más. Eso es lo que me comentó la licenciada, que el examen va a estar sencillo si es que estudian lo que avanzaron en clase con la licenciada, lo que estudiamos conmigo, lo que hemos repasado, las preguntas que les acabo de decir. Entonces ya estarían más que listos, compañeros. Así que no tengo permitido poder ayudarles, ¿no? Es decir, si ustedes levantan la mano, yo no me voy a poder acercar a ustedes, en pocas palabras, ¿no? Y eso quería avisarles ahora, ya que ese mismo día tal vez no les voy a poder avisar, ¿no? Eso, colegas. Así que, bueno, si no existe ninguna otra duda más, la clase la voy a finalizar para que puedan realizar sus actividades con tranquilidad. ¿Existe alguna otra consulta, colegas? ¿Algo? ¿Duda, interrogante? Todo estaría claro, si no me equivoco. Simplemente es obviamente cuestión de repasar y leer la norma tributaria, tenerla clara, tener dónde la encuentro, en qué ley, en qué artículo, si es posible mucho mejor, o qué resolución normativa de directorio es la que aplica, digamos, para respaldar mi criterio, mi comentario, dependiendo del ejercicio que se les toque, ¿no? Bueno, colegas, si no existe nada más, lo voy a finalizar la clase y que tengan un buen resto de día y nos vemos el día viernes ya preparados con el examen. No se olviden la documentación y materiales que les pidió la licenciada. Cuidado, no entren al examen, ¿ok? Lleven todo, no se olviden nada y pues nos vemos el día viernes, colegas. Que tengan un buen resto de día. El viernes, Oxy. Luego, sí. Hasta luego, colegas. Gracias. Estudien.